El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo designó oficialmente al comisionado mayor Juan Victoriano Ruiz Urbina como codirector de la Policía Nacional, que compartirá funciones junto al consuegro de la pareja dictatorial Francisco Díaz Madrid. El nombramiento de Ruiz ocurrió un día después que la dictadura reformó la constitución política y la ley de la policía para crear una jefatura bicéfala en la institución a cargo de la represión en el país. Antes de su nombramiento, Ruiz se desempeñaba como jefe de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipote. Esta decisión acertada de nuestra Jefatura Suprema viene a fortalecer y a reforzar el trabajo de la Policía Nacional. Aunque Díaz asegura sin sustento que la imposición de la cojefatura fortalecerá la institución, en la práctica le están restando a él autoridad. Hay quienes advierten que es un método más de control y vigilancia sobre la jerarquía policial en el proceso de sucesión dinástica de Rosario Murillo. La dictadura Ortega Murillo entregó muerto al preso político Mauricio Alonso Prieto, detenido el 17 de julio de 2025 durante una redada policial en Jinotepe Carazo. El 25 de agosto, la familia de Alonso Prieto recibió una llamada del Instituto de Medicina Legal, informándoles que su cuerpo se encontraba en dichas instalaciones. Posteriormente fue entregado en un ataúd sellado con escolta policial y bajo la orden de sepultarlo de forma inmediata. Las autoridades tampoco ofrecieron a la familia una constancia que explicara las circunstancias de su muerte. Con Alonso suman 5 los detenidos por la dictadura que mueren bajo custodia policial. Mientras tanto, los ciudadanos Rosa Ruiz, madre del preso político Jerry Estrada Ruiz, y el señor Francisco Ortiz, padre del secuestrado político Luis Francisco Ortiz, 2 de los más de 20 secuestrados y desaparecidos en las redadas en las primeras semanas de agosto, accedieron a brindar su testimonio a Confidencial y sus preocupaciones por los prisioneros políticos. Los tomaron, se los llevaron y no los muestran, no hay fe de vida. En este momento yo no sé si mi hijo está vivo o si está muerto, porque de ahí vivo una incertidumbre con el señor Alonso, que fue entregado muerto a su familia después de 38 días de desaparición forzada, que nunca dieron el paradero de él, mucho menos que lo vieran. La Asamblea Nacional, bajo control de la dictadura, reformó una vez más la Constitución política para incluir la supuesta lucha contra la corrupción no autorizada y las purgas de empleados públicos en el Estado. La reforma consiste en una modificación al artículo 118 donde se indica que los funcionarios deben de cumplir con la rendición de cuentas. El incumplimiento es causal de remoción y responsabilidades judiciales, incluso a nivel de los superiores inmediatos. La reforma se produce cuando la dictadura ha acrecentado las purgas de altos funcionarios sandinistas bajo acusaciones poco claras y la creación de una superprocuraduría de justicia con amplios poderes sobre las instituciones del Estado. Una serie investigativa de Confidencial que mostró cómo la alcaldía de Managua se ha convertido en urbanizadora privada con la ejecución del programa de viviendas Bismarck Martínez ganó una mención honorífica en los premios a la excelencia periodística 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa. La serie investigativa revela cómo la comuna capitalina recibió terrenos y fondos estatales para construir las viviendas, contrata a empresas amigas y vendió las casas a través de financiamiento privado de bancos pese a contar con dinero de un préstamo internacional. La investigación de Confidencial obtuvo la mención Premio de Periodismo en Profundidad y es un ejemplo de la corrupción oficial que seguramente la Procuraduría de Rosario Murillo jamás investigará. La serie investigativa está disponible en confidencial.digital. El Papa León XIV recibió en una audiencia privada en el Vaticano a los obispos nicaragüenses exiliados y desterrados Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, e Isidoro Mora, obispo de la Diócesis de Ciuna. Se trata de la primera audiencia privada del Papa León XIV con jerarcas católicos nicaragüenses cuyo encuentro el Vaticano lo hace público.
Monseñor Báez reveló en sus redes sociales que hablaron largamente sobre Nicaragua y que el sumo pontífice los ratificó a cada uno de ellos como obispos titulares en sus respectivas diócesis en Nicaragua. El obispo de la diócesis de Danlí de Honduras y secretario del Secretariado Episcopal de América Central, José Antonio Canales, manifestó a Confidencial que el encuentro del sumo pontífice con los obispos exiliados representa un mensaje de esperanza para la comunidad nicaragüense. El Papa quiso tener un encuentro sin límites de tiempo para poder conversar con ellos y por primera vez enterarse de primera mano de palabras de los mismos obispos, la situación que han estado viviendo en Nicaragua, ¿no? Fieles y sacerdotes nicaragüenses no están denunciando las agresiones y presiones de la dictadura debido al miedo que provoca la persecución del régimen Ortega Murillo, revela la 7ª entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, de la investigadora Marta Patricia Molina, divulgado el 27 de agosto de 2025. El estudio señala que hasta julio del presente año se registraron 32 hostilidades de la dictadura en contra de la Iglesia Católica, frente a las 183 del 2024. El informe atribuye esta disminución al temor de fieles y religiosos de denunciar ante amenazas de represalias contra sus familias. Ante este subregistro, Molina aclaró que este descenso no significa que la dictadura haya dejado de cometer arbitrariedades, sino que se presentan otras formas de represión. Si estos sacerdotes decidieran hacer pública estas agresiones o este tipo de vigilancia a la que son sometidos, pues este número entraría dentro de Nicaragua, una iglesia perseguida. Pero lo que sucede es que ellos están amenazados en que si denuncian cualquier agresión en contra de ellos, entonces inmediatamente tienen las dos salidas, que es la cárcel o el destierro. Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se ausentaron de la inauguración del paso a desnivel de Carretera Norte, bautizado como Julio Buitrago, luego de cancelar 5 veces el evento de apertura, cuya participación de los dictadores había sido anunciada, pero luego canceladas intempestivamente sin ningún tipo de justificación. El paso a desnivel fue inaugurado la tarde del 25 de agosto de 2025 por un grupo de la Juventud Sandinista. La ausencia de los codictadores pone una vez más en debate el estado de salud de Ortega, debido al evidente deterioro físico que ha mostrado en sus últimas apariciones. La obra vial cuenta con un presupuesto de $275 millones y ha contado con una serie de retrasos en su construcción, junto a otras obras que prevén finalizar en 2028. Un ex supervisor de los estudios de opinión de la empresa MIR Consultores reveló a Confidencial cómo se fabrican las encuestas en los que siempre resulta favorecida la dictadura en Nicaragua. El experto explicó que las casas donde se entrevistan a los ciudadanos son previamente seleccionadas en lugares con presencia de trabajadores del Estado y familias de tradición sandinista, cuyos nombres y ubicaciones los facilitan los comisarios políticos del partido. El ex trabajador explicó que debido a la fragmentación de la base social del FSLN, solo 2 de cada 10 orteguistas murillistas lo son realmente, y afirmó que el rechazo a Murillo es casi unánime. De la misma forma expresó que la población se niega a responder sobre valoraciones políticas, por lo que los encuestadores maquillan el cuestionario y con ello alteran los resultados. Lea su testimonio en confidencial.digital. La dictadura Ortega Murillo nombró como nuevo ministro de Hacienda a Óscar Mojica Aguirre, hijo del general en retiro del mismo nombre y ministro de Transporte e Infraestructura, después de destituir a Bruno Gallardo. Mojica Aguirre era gerente de Credicoop, entidad que funciona como caja chica del régimen para evadir sanciones y lavar los fondos del extinto Banco Corporativo Bancorp y la cooperativa Caruna. Una fuente del Ministerio de Hacienda explicó a Confidencial que esto representa un ascenso del general Mojica dentro de la escala familiar del poder tras la purga de Bayardo Arce, pues al ex militar ya le fue conferido el control de otras entidades como la portuaria o la administración de los aeropuertos. De la misma forma, aseguró que el ahora ministro Mojica Aguirre no tiene buen historial en su pasado, pues se ha movido en empresas que hacen movimientos turbios.